Mateo 7:21 dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice, escuche cómo sale aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermana Miriam. ¿Entendido? Okay. Bendecidos, hermanos. Estamos aquí una vez más inspirados aquí por la palabra del Señor. Esto ha sido un reto para mí, pero Dios es bueno, Dios es bueno. Primeramente, les voy a explicar qué significa conocer. Conocer es averiguar por medio de capacidades intelectuales la naturaleza, cualidad y relaciones de las cosas. El conocer es una acción que realiza el sujeto con el fin de tener una noción o idea de algo o de alguien. Existen dos tipos de conocimientos, como científicos, empírico, artístico, cultural, teológico, entre otros. Los sinónimos de conocer son comunicar, relacionar, familiarizar, intimar, etc. Lo contrario es ignorar, omitir. Ok, vamos a explicar esto. Yo escogí conócete a ti mismo, primeramente. Esto indica que el individuo debe de analizar y reflexionar sobre sí mismo, sus cualidades, debilidades, fortalezas, para así comprender cuáles son sus límites, con el fin de descubrir el sentido de la vida y para que estemos llamados a ser. No a hacer, sino a ser. Amén. Conocer a Dios. Es importante para el cristiano conocer a Dios. ¿Qué consiste? En entender y comprender quién es Él, su naturaleza, pensamientos y, por encima de todo, su voluntad. Para los fieles poder llevar una vida basada en sus mandamientos y principios. Ajá, párate ahí. Fíjate que esto es bien importante, conocer a Dios. Cuando se habla de este principio de conocer, este principio significa que usted tiene una intimidad, como dijo Miriam, más fuerte con esa persona. En la palabra del Señor se habla de este término conocer y en su raíz etimológica, la palabra conocer implica en el Antiguo y Nuevo Testamento una relación más allá de lo normal. Cuando habla de que José conoció a María, es que José tuvo relaciones íntimas con María. Cuando hablamos de conocer en el Antiguo y Nuevo Testamento, crea una implicación desde el griego de una relación más fuerte de lo que es, para mí es un conocido. ¿Me hago entender? Por eso Miriam dice claramente que es importante que para el cristiano debemos conocer a Dios, tener una intimidad con Dios. Amén. Seguimos. Nos acercamos al final del Sermón del Monte y parece que Jesús terminará advirtiendo que el juicio será lo que les espera a aquellos que no entren por la puerta estrecha, como dijo nuestra hermana Moraima la semana pasada. Parece que en estos versículos concluirá con el destino que les espera a los falsos profetas y engañadores. Aguántate ahí. Falsos profetas y engañadores. Ahí es donde está la situación.
Porque no todo, bueno, no me quiero adelantar a lo que tú traes, pero no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y no todo el que bota fuego por los ojos es un hijo de Dios. Sigue, vamos. Amén. Los falsos profetas y engañadores, los cuales alejan del camino angosto a muchas personas, incluyéndolos a ellos mismos. Tristemente, será el final de muchos que hoy en el nombre de Dios han introducido sus propias doctrinas y lo único que buscan es su propio beneficio. Aguántate ahí. Ay, Dios mío, es que mucho tú trabajaste esto demasiado. Yo leyendo esto anoche, yo decía, no, esto es mucho con demasiado. Mire, mi hermano, tristemente, el final de esta gente será la perdición de ellos mismos, porque han introducido sus propias doctrinas y lo único que buscan es su beneficio propio. Si lo que está diciendo no es palabra de Dios, no lo escuche. Si lo que está diciendo no es palabra de Dios, sácale el cuerpo. Porque hay tanto engaño dentro de lo que se llama la iglesia que tú crees que hablando bonito está predicando la palabra de Dios y es lo contrario. Son lobos vestidos de ovejas. Wow. En estos versículos encontramos una verdad que debería alertarnos a todos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos son los que hoy hablan en el nombre de Dios, pero sus obras son malas y así viven una completa mentira. Queriendo conducir a otros a Cristo y ofreciendo el camino de salvación, ellos mismos se encuentran perdidos. Para estas personas el juicio está reservado. Tristemente, aquel día, posiblemente el día del juicio, estos se levantarán diciendo a Jesús, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como vemos, estos profetizaron, echaron fuera demonios, e hicieron milagros en el supuesto nombre del Señor. Y cualquiera pudo haber pensado que estos eran servidores de Dios. Pero no era así. La realización de estas señales no determina que alguien realmente sea un servidor de Dios. Aguántate. Esto lo escribió ella, ¿no? Amén. Yo solamente estoy abundando. La realización de estas señales no determina que alguien realmente sea un servidor de Dios. ¿Cómo tú sabes que al lado de tu casa no vive un criminal? Y sale con el cuello blanco, una corbata todos los días bien vestido. ¿Cómo tú sabes que el que está al lado de tu casa no es un depredador sexual y está mirando a las niñas que pasan por allí para tratar de hacer maldad? Entonces, en el mundo donde estamos viviendo, ahora vamos a lo espiritual. No todo el que dice Señor, Señor, o el que realice señales, no determina que realmente es un servidor de Dios. Porque Satanás hace milagros, Satanás se disfraza como ángel de luz, el enemigo se disfraza para tratar de engañar a aquellos que no están fundados en la palabra. Y caemos en el error de seguir prodigios, seguir milagros, seguir señales, porque el hombre naturalmente es emocional. Todos nosotros nos gusta la emoción. Pero se nos olvida que por encima de todo eso debemos seguir la palabra de Dios para no ser engañados. Amén. Amén. Y esto lo podemos ver en varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, tenemos el caso de los magos de Egipto que imitaron el milagro de la transformación de la vara de Moisés en serpiente. Convirtieron también el agua en sangre y lograron imitar la plaga de las ranas. Esto lo puedes buscar en Éxodo 7, del 8 al 24. También en Números 22 al 24, vemos el caso del profeta Balaam, el cual tenía visiones de Dios, pero se vendió por codicia. En Lucas 22, 20,
También tenemos el caso de Judas el Iscariote, el cual predicó y realizó sanidades junto a los otros apóstoles, pero al final resultó ser hijo de perdición. Duro. Por tanto, no son los dones en sí que definen a un servidor de Dios, sino más bien sus frutos. La realización de todas estas señales y la labor de la predicación deben ir acompañadas de los frutos que reflejen la vida transformada del ministro. Aguántate ahí. Y esto es importante que también lo entiendan. El principio de todo es el amor. Y el final de todo es el amor. En el aspecto espiritual, en el fondo espiritual y en nuestro conocimiento espiritual tenemos que entender que siempre tuvo que haber un principio. Y siempre debe haber existido un principio. Y el principio de todo es Dios. Y Dios, antes de que haya creado una molécula en el mundo, ojalá esto lo hubiese estado predicando otro pastor para que estuvieran todos pendientes. Viene otra persona y se desviven. Antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía amor para ti y para mí. Y el amor es todo. Muchas congregaciones, mucha gente se desvelan por los talentos y los dones del Espíritu. El don de ciencia, el don de discernimiento, el don de profecía, el don de sanidad, el don de la fe, el don de interpretar lengua, el don de todos los dones. Y son locos con eso y la gente sigue eso. ¿Sabes qué? Eso no vale nada si no hay amor. Es más, estás perdiendo el tiempo porque la gente por encima del amor quiere el don de profecía. Por encima del amor quiere el don de ciencia. Por encima del amor quieren el don de sabiduría, el don de fe, el don de interpretación de lengua, el don de sanidad. Y el enemigo se disfraza como falso profeta, como falso pastor, como falso apóstol, como falsa ciencia, como falsa sabiduría. Y Primera de Corintios 13 dice, si tuviese dones, si tuviese todo lo que le fueras a repartir a los pobres, y si yo hablase lenguas humana y angélica y no tengo amor, de nada me sirve. Eso lo dice la palabra inspirado por el Espíritu Santo. Y hoy mismo Cristo puede venir a buscar a su iglesia y usted no habló ni una lengüita angelical y nos vamos con Cristo en las nubes. No es el don de ciencia, no es el don de sabiduría, no es el don de la fe, no es el don de interpretación de lengua, no es el don de la profecía, no es el don del apostolado, no son los dones, no, es el amor. Y está el hipócrita que se orilla por ahí a montón por chavo. Dale, que me voy personal ya. Sus enseñanzas y obras deben de estar en completa armonía con los principios bíblicos. Cuando llegue aquel momento, Jesús les declarará, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tristemente, la condenación está reservada para estos falsos ministros, los cuales a través de sus falsas enseñanzas y los milagros o señales que los acompañan, engañan a muchos, arrastrándolos junto a ellos al mismo infierno. Como dice Pedro en su segunda epístola, estos son fuentes de agua. Sin agua, perdone. Estos son fuentes sin agua, las cuales ofreciendo el agua de vida, solo ofrecen veneno a todo aquello que pretenden beber de ellas. Segunda de Pedro 2:7, pastor. Okay. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Como una de las advertencias finales del Sermón del Monte, debemos tener un doble cuidado. Por un lado, los predicadores del Evangelio deben asegurarse de estar predicando la verdad de Dios, ya que de lo contrario se encontrarán dirigiendo a un grupo de gente faltos de conocimiento y a ellos mismos al infierno. Así lo declara Pablo a Timoteo. Dice 1 de Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo
Oye, como lo dice a través del Espíritu Santo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. En Mateo 7:21, una pregunta: ¿cuáles son los principios para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué tipo de personas pueden entrar al reino de los cielos? El Señor Jesús dijo: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algunas personas creen que si nos aferramos al nombre del Señor, trabajar mucho para el ministerio y sufrir la carga de la cruz, todo lo que sea ministerialmente, si esperamos así su llegada, tendremos entrada al reino de los cielos. ¿Este punto de vista cumple con los requisitos del Señor? No. Okay. En cuanto a esperar la llegada del Señor, la mayoría de la gente cree que solo hay que trabajar mucho para el ministerio, para llegar al reino de los cielos cuando el Señor llegue. Perdóname, y ahí es donde está la confusión. Que tú puedes trabajar muchísimo aquí y quererte hacer de que te veamos que trabajas. Es más, yo puedo estar predicando y haciendo todo lo que para impresionar. Y al que tengo que impresionar es a Dios. Estos días, y por favor me voy a ir un poquito fuera, tengo que decirlo. Yo tuve una situación con un hombre de posición ministerial en esta ciudad, un reverendo. O sea, tuve un problema, porque yo detesto los títulos. A mí no me llames pastor, llámame Luis. Si me quieres respetar, me llamas pastor Luis. Y me siento bien, pero déjame el reverendo afuera. Yo no creo en reverendo. Perdóname si me está escuchando un amigo mío por ahí. Entonces, estamos hablando de nuestra posición como iglesia. Escuchen. Mira dónde está la hipocresía. Estoy seguro que si entra aquí un homosexual, que lo amamos, bienvenidos todos, o una lesbiana, los amamos, bienvenidos todos, nosotros los religiosos lo condenamos. ¿Por qué condenar? Si Dios es amor. Espérate, que me voy más profundo. De esta me botan de la radio, me botan de todos lados. Pero yo voy a señalar esto. Estoy seguro que si llega por ahí un muchacho fumando marihuana, no lo dejan aquí tocar. No, está fumando marihuana. No lo dejen. No lo dejen. Ese es el diablo. Ese es lo que hace la religión. No me malinterprete. Mira dónde está la hipocresía de los religiosos. Ay, Dios mío, es que me encanta cuando Jesús se lo dice a ellos. Hipócritas. Estoy seguro que si una muchachita sale en estado y aborta, la ponen en disciplina de por vida y no la dejan ni cantar en el coro. Hipócrita. ¿Y por qué le diste el voto a una plataforma política que está impulsando todo eso? Aquí no predico política, jamás. Yo no defiendo ni a Biden ni a Trump. Yo soy antipolítico totalmente. Entonces no seas hipócrita. Bájate del altar, porque nosotros estamos llamados a perdonar y amar y no señalar. Quítate el título de reverendo y yo con todo eso, ahí yo no tengo problema contigo. Pero no cojas el altar para maltratar a los hermanitos que vienen a la iglesia. Gente que vienen buscando el amor, que están confundidos. Vamos a dar amor. No los maltrate. Y así yo me quedo tranquilo y no tengo que hablar. No tengo que hablar y no tengo que estar criticando. Entonces me cogieron y acabaron conmigo por ahí. El tipo. Ministro Luis Avilés, usted es un hombre respetado, una figura pública y aunque discrepemos, tranquilo, quieto, me dijo. Ay, Dios mío. Y a mí no me gusta discutir, porque eso es como, ¿sabe? Hablar verdades que van cargadas de convicciones fundadas en la palabra, es como echarle las perlas a los cerdos.
Darle las perlas a los cerdos, porque lo más triste es que son reverendos. Y yo le dije, reverendo, de todo lo que le dije. Entonces la gran comisión, que no, esto es aberrante, de que ustedes se paren en los altares a maltratar a la gente por la religión, que si no te pongas pantalla, que te vas para el infierno, que si no te pongas una cadena, que si no te pongas un lipstick, que si no te pintes, que si no te... Todo es un maltrato. Todo es un maltrato. Esto es aberrante ante la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesús. Dice claramente, Jesús, no lo dice ni Pablo, ni Pedro, ni Bartolomé, ni nadie. Lo dice Jesús. Cuando habla Jesús en la Biblia, yo me quedo calladito. Id por todo el mundo predicando política, predicando a favor de Biden, predicando a favor de Trump, predicando a favor de plataformas políticas. No, dice id y predicad el evangelio por las redes sociales a toda criatura con amor, dándole amor, aceptando a todo el mundo, porque el crecimiento lo dará el Espíritu Santo, lo dará Dios. Tú no eres Dios, tú no eres Cristo, tú no eres Espíritu Santo. Ama, dale amor a la gente. Ya me enfogoné. Amén. Borró no, para contarte el chisme, porque a ustedes les gusta eso, ¿no? borró el post y yo lo salvé. Yo dije, dame un screenshot, porque yo sé, como yo estoy en la radio, puede ser que me voten de allí como. Y me preparo voy a ser dueño de una radio pronto. Dale. Amén, gloria a Dios, aleluya. Seguimos. A ellos les parece bien practicar así. Y nadie está en desacuerdo. Pero nosotros deberíamos buscar la verdad en todas las cosas del Espíritu. Amén. Al practicar así, más bien estamos siguiendo al hombre y no estamos siguiendo los deseos de Dios. Deberíamos saber que las palabras de Dios son los principios de nuestras acciones, por las que se mide a las personas, cosas y asuntos. Recibiremos su elogio si practicamos conforme a la palabra de Dios. Pero si vamos en contra y practicamos según nuestros propios deseos, sin duda seremos rechazados por Dios. Por eso, porque nosotros queremos tomar la posición de Dios cuando nosotros somos doctores en esta tierra. Y debemos tomar lo que Dios quiere que nosotros hagamos a favor del evangelio de Él, que le dio a su Hijo. Tú aceptas, ¿cómo tú puedes, cómo podemos cambiar la vida? Yo salí de las drogas. Yo era un usuario, yo era un perverso. Yo era un hombre muy perverso. Yo era un hombre perverso, malo. En esta ciudad le hice la vida de cuadrito a mi esposa. De cuadrito. ¿Cómo el Señor comenzó a cambiar mi vida? A través de un hombre que ya no existe, que se lo llevó el Señor y me dio amor. Y me aceptó como yo era. Me llamaba la atención, me decía, aguántate, no le hagas caso a la mente, vente conmigo, vamos a comer, vamos a andar, vamos a orar, te voy a leer la palabra. Y yo que no quiero palabra, quiero basura. ¿Por qué? Porque el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor. El hijo mío tuvo muchos años. ¿Y qué era lo que yo hacía? Decirle, papito, te amo. Mi amor, te amo. Y cuando llegaba a casa allá en la Florida, que no podía yo iba al cuarto, me hincaba a orar por él y lo besaba y le daba amor. Si nosotros no le damos amor a nuestra familia, no le des amor a nadie. No trates de vivir una vida de apariencia, caballero. Mi querido consorte, no trates de tratar de impresionar cuando a Dios nada lo impresiona. Dios existe, cambió mi corazón. Dios cambia, aquí hay un ejemplo vivo. Dios transforma, aquí hay una persona que vive para Dios. ¿De verdad podemos llegar al reino de los cielos por trabajar mucho para la obra? Vamos a ver lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 7:21. A 23 dice,
Y te contestó la pregunta según la palabra. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y esto es lo más triste, que muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios, no me diste, no era apóstol yo, no era un superpastor, yo no me enriquecí de los pobrecitos que le robaba, y él nos dirá, entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. En las palabras del Señor Jesús podemos ver que solo dijo, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No dijo que todos los que se afanen en las cosas materiales del reino, como le pasó a Marta, sino que si somos fieles al Hijo, definitivamente seremos fieles al Padre. Amén. Sí, al igual como lo que hemos aprendido por la palabra, entrarán en el reino de los cielos aquellos que guarden el nombre del Señor y trabajen para Él. ¿Por qué algunos de los que profetizaban y echaban demonios sobre el nombre del Señor Jesús fueron condenados por el Señor? ¿Por qué? Esto demuestra que trabajar mucho para el ministerio no es necesariamente lo mismo que cumplir la voluntad de Dios. Ouch, ouch, ouch. Vamos a repetir eso. Personas están pensando ya en el lunch. Esto demuestra que trabajar mucho para el ministerio no es necesariamente lo mismo que cumplir la voluntad de Dios. ¿Usted entendió eso? No necesariamente. Usted puede estar afanado totalmente, como Marta, y no entender los misterios del reino, y no estar afinado con la voluntad de Dios. Amén. Mucha gente trabaja mucho para que el Señor les bendiga y no por obedecer sinceramente a Dios. El carácter débil de ellos aún está ahí. Aún tienen conceptos errados sobre Dios. Le desobedecen, se oponen a Él. Algunos incluso hasta aborrecen la verdad, al igual que los fariseos. Por mucho que trabajen para el ministerio, ¿cómo pueden cumplir la voluntad de Dios? Por su naturaleza. Esa gente se opone a Dios. Entrar en el reino de los cielos solo por trabajar mucho para el ministerio, esto es intolerable para el cielo. Entonces, ¿quiénes son los que exactamente cumplen la voluntad de Dios? Los que cumplen la voluntad de Dios son los que obedecen su obra, su palabra y son fieles a Él. A los principios y mandamientos aquí escritos. Por lo tanto, puede respetar sus mandamientos y hacer su parte de acuerdo con los requisitos de Dios y sinceramente dedicarse a Él. Amén. Hemos visto cómo, aunque trabajen mucho para el ministerio y hagan grandes sacrificios, muchos de aquellos que creen en el Señor solo lo hacen para cumplir con su conciencia y hacerse creer que entrarán al reino de los cielos. Esa dedicación a Dios no es más que negociar con Él. A pesar de trabajar mucho para la obra, mucha gente nunca ha puesto en práctica la verdad. Ni tampoco exalta ni da testimonio de Dios. En cambio, suelen convertirse en ídolos y hacen que los demás le adoren y le sigan. Todo lo que hacen es para mantener su posición y sus ingresos. ¿Son esas personas las que ponen la palabra de Dios en práctica y le obedecen? ¿Son las que cumplen la voluntad de Dios? Esa gente sirve a Dios, pero también se oponen a Él. Son fariseos hipócritas. Se puede decir que son malhechores. ¿Cómo puede esa gente ser apta para entrar en el reino de los cielos? A partir de esto podemos ver que aquellos que aparentan estar trabajando mucho para el Señor, pero que nunca han puesto la verdad en práctica, no exaltan ni dan testimonio de Dios para amarle y cumplir su voluntad. Esa gente no cumple la voluntad de Dios. Trabajan mucho para recibir galardones terrenales,
pero no cambian su carácter de vida y aún se oponen al carácter de Cristo. Al igual que los fariseos, solo están fingiendo ser buenos y finalmente serán rechazados por Dios. Dios dice: yo decido el destino de cada hombre, no en base a su edad, antigüedad, cantidad de sufrimiento, ni mucho menos según el grado de compasión que provoca, sino en base a si posee la verdad. No hay otra decisión que esta. Vosotros debéis daros cuenta de que a todos aquellos quienes no siguen la voluntad de Dios serán castigados. Este es un hecho inmutable. Por lo tanto, todos aquellos son castigados. Quienes son castigados reciben castigo por la justicia de Dios y como retribución por sus acciones malvadas. La palabra de Dios lo aclara. Que para entrar al reino de los cielos no depende de cuánto trabajemos ni de cuánto hayamos sufrido. Depende de practicar y vivir la palabra de Dios, de respetar sus mandamientos y de cumplir su voluntad. Estos son los principios para entrar en el reino de los cielos. Finalmente, es clave el conocer la Biblia, conocer la palabra de Dios, ya que solo así tendremos el discernimiento adecuado para descubrir las falsas doctrinas. Todo lo que se nos enseñe debe ser juzgado a la luz de la palabra de Dios, con el fin de no ser engañados por nadie. Segunda de Juan 8:11 dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de nuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Necesitamos ser conocidos como Jesús. Necesitamos conocer a Jesús. Pablo nos dice en Filipenses 3:17-21, hermanos, sean imitadores míos y observen a los que andan según el ejemplo que tienen en nosotros. Porque muchos andan como les he dicho muchas veces, y ahora se lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Nuestras vidas no deben ser moldeadas por lo que hacemos, deben ser moldeadas por lo que Jesús ha hecho. Estar centrado en el Evangelio significa que nuestra vida estará principalmente orientados hacia el Evangelio, moldeados por el Evangelio, transformados por el Evangelio y no por nuestras propias obras. Amén. Un fuerte aplauso para Miriam. Excelente exposición. Excelente exposición. Y vamos a ir concluyendo. La semana que viene seguimos con el otro, con los dos cimientos. Pero quiero concluir con esto. Escuche esto. En estos 3 capítulos de Mateo 5, escuche esto, por favor. Les prometo ser breve. De Mateo 5 al Mateo 7, Jesús habla tantos sermones que es la base que sostiene nuestra vida íntima con Él. Este sermón del monte son las leyes que nosotros nos tenemos que regir para poder llegar al reino de los cielos. Y si usted va desde Mateo 5, bueno, yo se lo voy a decir de una manera como Dios me lo puso en mi corazón. I scrambled them. ¿Cómo es? Yo las desordené. Para crear esto, para que ustedes puedan entender qué es lo que quiso Jesús decir aquí. Obviamente, este sermón no está en orden cronológico como Él lo predicó exactamente. Quiero que sea claro esto. Quiero aclararlo. Pero yo hice y les voy a decir qué fue lo que quiso decir Jesús en estos 3 capítulos. Número 1, para tú llegar al cielo,
y poder entrar con libertad, tienes que dejar la ira. Jesús claramente señaló la ira como uno de los puntos más vulnerables del ser humano. Tú tienes que ser hombre de una sola mujer, de tu esposa. Tú no puedes tener dos mujeres. Si tienes dos mujeres, no es castigable con la ley terrenal y con la ley espiritual. Oigan qué tan difícil es esto. Si la ley terrenal castiga el adulterio, más fuerte es la ley espiritual. Para que tú no llegues a un divorcio. Porque entonces, si tú estás provocando un divorcio, también vas a acarrear consecuencias. Y número 3, las riquezas llevarán a que tú hagas tesoros terrenal, donde el orín y la polilla corroen y corrompen todo eso. Nuestro tesoro debe ser en las mansiones celestes. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados y escogidos para servir, para dar, para sembrar. Otro de los puntos clave es dejar el afán, dejar la ansiedad. Si hay algo que el enemigo utiliza para desviarte del camino angosto, es el afán y la ansiedad. Queremos más. Queremos aparentar más. Nos afanamos más y nos descuidamos de nuestra familia, nos descuidamos de nuestros hijos, nos descuidamos de nosotros mismos por afanarnos y estar ansiosos. ¿Qué es la ansiedad? El preocuparte por el futuro. ¿Por qué tenemos que juzgar cuando tú tienes 20,000 faltas? Por eso Dios nos da a su Hijo Cristo y a través de su santa palabra nos da leyes para que nosotros podamos regirnos, para podernos dejar llevar por ahí. Porque cuando tú cargas la palabra de Dios y tú te comes la palabra de Dios y tú vives la palabra de Dios, eso viene a ser claramente lo que refleja tu vida. Por eso tus ojos son la lámpara del cuerpo. ¿Por qué? Porque tú vives para Dios, y como hijo de Dios, el discernimiento te dice claramente: ese es un hijo de Dios. No solamente predica, sino también vive lo que predica. Por eso hay una regla de oro. La regla de oro es: no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Y nos da un salvoconducto poderoso y nos dice que tenemos que amar a los que nos odian a nosotros. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Tenemos que sembrar, tenemos que dar sin esperar nada a cambio. Vemos a alguien en la calle, no importa para lo que vayan a usar, hermano, da, siembra, reparte. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. Si no tenemos una comunión directa con nuestro Señor, no vamos a tener intimidad, por ende no vamos a tener una relación. Y cuando cumplimos todo esto, venimos a ser la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque tú le das sazón a otro. Hay gente que dice: óyeme, tú necesitas un poquito de sazón para que te pueda poner con más gusto. Y a la vez que tú eres sal, también vienes a ser la luz del mundo. Tú no puedes ser luz afuera y en tu casa eres tiniebla. Porque automáticamente, con el discernimiento que nos va a dar el Espíritu Santo, vamos a saber si verdaderamente está dando frutos. Porque a través de los frutos los vamos a conocer. Y el camino que nos lleva al Padre es el camino angosto, la puerta estrecha, para evitar que Él nos diga: nunca os conocí. Y nuestro fundamento tiene que estar puesto en la palabra de Dios. La semana que viene vamos a terminar con los dos cimientos, que es el fundamento. Hay uno que construyó en la arena y otro construyó en la roca. Y con esto te dejo.
Cuando un edificio se va a hacer, primero se tiene que crear un fundamento. Y hay una excavación hasta que lleguen a la parte más sólida de ese lugar. Eso va a pasar aquí cuando nosotros construyamos el edificio en 2 años. Si hay un buen fundamento, escuche esto, por más carga que tenga ese edificio, nada lo mueve. Me están mirando como si tuviera un ser extraterrestre. Te lo voy a decir de esta manera. Cuando nosotros nos metemos en la palabra y la escudriñamos y la atesoramos en nuestro corazón, eso crea un fundamento. Y cuando viene el enemigo a tratar de poner peso tras peso, tras peso, tras peso, el fundamento es más fuerte, se tiene que ir lo que está arriba, porque tú no me vas a cambiar mi convicción, tú no vas a venir a inventar conmigo, tú no vas a venir a inventar conmigo. Esas son cosas que el enemigo quiere poner para tratar de buscar división, porque el enemigo lo que quiere es división, mientras Dios quiere unidad. Él quiere guerra, el enemigo, mientras Dios quiere paz. El enemigo quiere odio, mientras Dios quiere amor. Vamos a ponernos de pie, que nos vamos. Vamos a orar para despedirnos. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.